Con esta videolectura vamos a terminar lo que es el tema 2 de funciones vectoriales. En la siguiente comenzaremos a cubrir los temas de integrales de línea. Para terminar esta lectura vamos a ver cuál es la expresión de los invariantes de primer y segundo orden en coordenadas curvilíneas. Habíamos hablado que existen operadores diferenciales de primer orden, en los cuales vamos a incluir al gradiente, a la divergencia y al rotacional. En los operadores diferenciales de segundo orden, pues se encuentra el laplaciano. Existen otros operadores de segundo orden, pero el más importante, el que como tal tiene un nombre, es el laplaciano. A estos operadores también les llamamos invariantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos calculando alguno de estos operadores sobre algún campo, el resultado va a ser exactamente el mismo, no habrá variación si estamos en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, polares o curvilíneas ortogonales en general. Por ejemplo, si tengo un campo al cual le aplico la divergencia y resulta que el campo es solenoidal, entonces va a ser solenoidal en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas. No importa en qué sistema de coordenadas esté calculando esa divergencia. Lo que varía un poquito es la forma en la que los calculamos. ¿Por qué? Pues porque recuerden que necesitamos introducir los factores de escala. Con los factores de escala vamos a poder corregir las diferencias en métrica que puedan existir en las componentes de los campos vectoriales. Veamos ejemplos de cómo aplicar los invariantes de primer y segundo orden en coordenadas curvilíneas. Primero vamos a comenzar con el gradiente. Si quiero calcular el gradiente en coordenadas curvilíneas, el gradiente de un campo escalar en coordenadas curvilíneas vendría siendo multiplicar el inverso de los factores de escala por la parcial de f respecto a la variable del factor de escala en el vector unitario. Entonces ahí tengo, por ejemplo, el primer término del gradiente, 1 entre el factor de escala de u por la parcial de f respecto a u en el vector unitario u. Repetimos este proceso, pues en el caso de v. Y si estamos trabajando en el espacio, tendríamos 1 entre el factor de escala de w por la parcial de f en w por el vector unitario en w. La razón por la cual utilizamos esta expresión para calcular el gradiente la tienen en la lectura correspondiente. No quiero realizar las demostraciones aquí, por eso les dejo en la lectura la respectiva demostración de dónde salen las expresiones para los invariantes en coordenadas curvilíneas, con el objetivo de que ustedes las revisen con calma. Bien, entonces tengo aquí la expresión del gradiente. Vamos a calcular el gradiente de la función f igual a r coseno de θ, que es un campo escalar en coordenadas polares. Entonces, como son dos dimensiones, nada más vamos a utilizar dos términos. Recordemos que los factores de escala para el sistema polar en r son h de r igual a 1 y h en θ igual a r. Calculemos el gradiente. Entonces, tomo en cuenta la primera expresión para la primera variable. Me dice 1 entre el factor de escala de r, pues que sería 1 entre 1, por la parcial de f respecto de r.
La parcial de esta respecto de R, pues es coseno de z en el vector unitario en R. Ahora, tomo la expresión para la segunda variable, más 1 entre el factor de escala de z, que sería 1 entre R, por la parcial de f respecto de z. Entonces, esta la derivamos respecto de z, que nos va a quedar menos R seno de z en el vector z. Podemos simplificar, este se simplifica con este, y entonces ya tenemos el gradiente. En este caso, el gradiente va a ser coseno de z en el vector r menos seno de z en el vector z. Y este es el gradiente para el campo escalar r coseno de z. Veamos la expresión para calcular la divergencia. Entonces, si yo tengo un campo vectorial denotado por f1 en u más f2 en v más f3 en w, si queremos calcular la divergencia, entonces tomamos nabla.f es igual a 1 entre el producto de los tres factores de escala por la parcial respecto a u del producto de factores de escala de vw por f1 más la parcial respecto a v del producto de factores de escala de u y w por f2 más la parcial respecto a w del producto de factores de escala de uv en f3. Esta expresión es un poco más larga, pero pueden darse cuenta que hay ciertas cuestiones que pueden ayudarnos a saber que estamos haciendo bien la divergencia. Por ejemplo, la parcial de u se hace para los factores de escala de v y w. La parcial de v se hace para los factores de escala de u y w, y la parcial de w es para los factores de escala en uv. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos la divergencia. Vamos a tomar el campo en coordenadas esféricas u, que es igual a 2 coseno de z entre rho cúbica en el vector rho más el seno de z entre rho cúbica por el vector z. Bien, entonces vamos a aplicar la divergencia, pero antes recordemos que los factores de escala para el sistema esférico son el factor de escala en rho es 1, el factor de escala en phi es rho y el factor de escala en z es rho seno de phi. La divergencia de u en coordenadas esféricas es 1 entre el producto de los tres factores de escala, que sería rho cuadrada seno de phi, que multiplica a la parcial respecto a rho del producto de los factores phi y z, que serían este y este, por la componente en rho. Entonces nos quedaría rho cuadrada seno de phi por 2 coseno de z. Eso nos quedaría como la función 2 rho cuadrada seno de phi coseno de z sobre rho cúbica más la parcial respecto de phi, pero resulta que este campo no tiene componente en phi. Entonces
no tendríamos que calcularla. Lo voy a escribir única y exclusivamente para tomar el modelo completo de la divergencia. Entonces nos quedaría más la parcial respecto de phi, el producto de los factores de escala en rho y en θ, que sería rho seno de phi, por la componente en phi, que en este caso vale 0, más la parcial respecto de θ de el producto de los factores de escala en rho y phi, que en este caso sería rho, por la componente en θ. Entonces nos quedaría rho seno de θ entre rho cúbica. Y ya tenemos la expresión de la divergencia. Vamos a reducirla. Esta derivada sería 0. Este rho cuadrada se simplifica con rho cúbica para que nos quede en el denominador rho. Y este rho cúbica se simplifica con este rho para que en el denominador nos quede rho cuadrada. Entonces ya podemos comenzar a derivar para encontrar la expresión de la divergencia. Bien, esta es la divergencia ya reducida, entonces vamos a calcular las parciales. Estos factores de escala se quedan igual y nos quedaría la parcial de 2 seno de phi coseno de θ respecto a rho. Sería menos 2 seno de phi coseno de θ sobre rho cuadrada. Y la parcial respecto de θ para la segunda componente de esta divergencia vendría siendo más coseno de θ sobre rho cuadrada. Bien, pues ya tenemos entonces la divergencia completa. Aquí podríamos reducir los términos, por ejemplo, rho cuadrado coseno de θ entre rho cuadrada es un término semejante que podríamos colocar hasta el inicio. La sugerencia es, si no les piden alguna reducción, pueden dejarla tal cual como está aquí, pero siempre tienen que aplicar las derivadas. Entonces, la divergencia del campo vectorial que estamos trabajando, pues ya la tenemos aquí. Veamos cómo calcular el rotacional. Si tenemos el campo F igual a F1 en U, más F2 en V, más F3 en W, entonces el rotacional en coordenadas curvilíneas ortogonales es nabla cruz F es igual. El determinante lo vamos a hacer exactamente igual. Tenemos el factor de escala de U por el vector U, factor de escala de V por el vector V y factor de escala en W por el vector W. Como segunda columna, pues tendríamos la parcial respecto a U, la parcial respecto a V y la parcial respecto a W. Y como tercer renglón, tendríamos factor de escala de U por F1, factor de escala de V por F2, factor de escala en W por F3. Y así es como vamos a calcular el rotacional en coordenadas curvilíneas. Entonces, veamos un ejemplo para calcular el rotacional. Tenemos F de rho, θ, z en coordenadas cilíndricas. Nuestro campo sería z, seno de θ en rho, más 2 seno de θ coseno de θ en el vector z, más
rho seno de θ en el vector z. Recordemos que los factores de escala para coordenadas cilíndricas son: el factor de escala en rho es 1, el factor de escala en θ es rho y el factor de escala en z es 1. Bien, entonces calculemos. Nabla cruz f es igual 1 entre el producto de los tres factores de escala, que en este caso es rho. Entonces 1 sobre rho por... voy a escribir primero las componentes del campo, entonces sería la componente en rho por su respectivo factor de escala, que es 1. Entonces es z seno de rho. La segunda componente en z por su factor de escala, que es 2 rho seno de z coseno de z, más, bueno, en la siguiente columna, rho seno de z por su factor de escala, que es 1. Rho seno de z. Ponemos las parciales, parcial en rho, parcial en z, parcial en z, y cada vector unitario por su respectivo factor de escala. Entonces sería rho por 1, rho por z y z por 1. Listo, ya tenemos entonces nuestro cálculo para el rotacional. Bien, aquí ya está reescrito el determinante del rotacional, entonces calculemos las derivadas parciales. Nos quedaría para el vector rho parcial en z, que es rho coseno de z, menos parcial en z, 0. Bien, esto es por el vector rho. Aquí me faltó poner el factor de escala. Entonces ya tenemos la primera para el vector rho. Bien, para el vector en z sería más 1 sobre rho de la parcial respecto a z de z seno de z. Nos quedaría entonces seno de z menos la parcial respecto a rho de rho seno de z. Por lo tanto nos quedaría seno de z, esto en rho z. Pues aquí ya directamente vemos que nos va a devolver 0. Más 1 sobre rho. Y vendría siendo la parcial respecto a rho de 2 rho seno de z coseno de z. Nos quedaría 2 seno de z coseno de z menos la parcial respecto a z de z seno de z. Entonces nos quedaría z coseno de z en el vector z. Bien, pues ya tendríamos la expresión del rotacional, que sería el rotacional de f es coseno de z en rho más 0 en z más 1 sobre rho por 2 seno de z coseno de z menos z coseno de z en el vector z. Esta es la expresión del rotacional. Por último, veamos la expresión del laplaciano. Entonces, para un campo escalar, el laplaciano va a quedar un poquito más largo,
porque estamos calculando la divergencia del gradiente. Entonces, el laplaciano de un campo escalar f es nuevamente 1 entre el producto de los factores de escala, que multiplica a la parcial respecto de u del producto de los factores v, w sobre el factor de u por la parcial de f respecto a u. Bien, aquí ya vemos que se van a calcular segundas derivadas, más la parcial respecto a v del factor de escala en u por el factor de escala en w sobre el factor de escala en v por la parcial de f respecto a v, más la parcial respecto a w del factor de escala en u, factor de escala en v, entre factor de escala en w por la parcial de f respecto a w. Y ya tenemos la expresión del laplaciano. Bien, como ejemplo para calcular el laplaciano, lo que vamos a hacer es calcular el laplaciano para el campo escalar f igual a 4r cuadrada seno de θ. Bien, entonces, pues vamos a calcular directamente el laplaciano. Es nada más de orden 2, por lo tanto, es nada más de R2 en el sistema de coordenadas polares. Por lo tanto, no va a tener tercera componente, por lo tanto no va a tener derivada parcial en una tercera variable. Entonces, calculemos el laplaciano. El laplaciano de f vendría siendo 1 entre los factores de escala. Factor de escala en R es 1, factor de escala en Z es R. Por la parcial respecto de R. De arriba va el factor de escala en Z, que es R, y abajo va el factor de escala en R, que es 1, por la parcial respecto de R, de 4R cuadrada seno de Z. Más la parcial en respecto de Z. Arriba va el factor de escala en R, que es 1, y abajo el de Z, que es R, por la parcial respecto de Z de 4R cuadrada seno de Z. Bien, entonces, pues vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces me quedaría 1 sobre R por la parcial de R. Y la parcial respecto de R me quedaría 8R seno de Z más la parcial de Z de 1 sobre R, y la parcial respecto a Z nos quedaría 4R cuadrada coseno de Z. Bien. Solamente nos hace falta calcular las segundas derivadas parciales. Ya tenemos aquí reducida las primeras derivadas, entonces vamos a calcular las segundas. La parcial respecto de R del primer sumando nos quedaría 16R seno de Z, y la parcial respecto de Z del segundo sumando nos quedaría menos 4R seno de Z. Bien, pueden ver que puedo simplificar esta R con esta y esta. Entonces, finalmente tenemos que el laplaciano de f es igual a 12 seno de Z. Con esto terminamos lo que es el tema 2 de funciones vectoriales. A partir de la siguiente videolectura comenzaremos a ver el tema 3 de integrales de línea.